El Fricolombiano Retro. Muy buenas a todos, gente. Aquí el Fricolombiano Retro. Bienvenidos a una nueva parte de mi especial La Batmanía. En esta ocasión les traigo un top de las diferentes películas de Batman, ya sean de animación o en live action. Aunque en esta parte del especial no solamente voy a estar yo, sino que también me acompaña David González, del casillero de David Jones, el cual es un amigo y colega del cual también le gusta y le apasiona el mundo del cómic y el arte. Les dejaré un enlace que los llevará directo a su TikTok, del cual podrán encontrar contenido interesante, entre ellos los dibujos que él hace. Y ahora sin más, comencemos con este video. Quizás muchos esperan encontrar con esta película la faceta del personaje más actual en cuanto a su caracterización. Ya saben, oscuro y realista. Quizás muchos, cuando la gente se topa con la película y la ve, dirán lo típico de las críticas de esta versión del personaje desde hace varios años atrás, que es una traición, que es una parodia cómica del personaje, pero no le tengo quejas. Es decir, yo la veo como una versión limitada y de bajo presupuesto en live action del clásico The Brave and the Bold. Quizás la historia no sea la gran cosa, pero en su momento era llamativo ver a nuestros héroes luchar contra varios de sus villanos más icónicos. Y esta película se siente como un episodio más de la serie, pero un episodio muy especial. La película cuenta con varios chistes muy simpáticos porque vamos, toda gran película tiene sus chistes. Ya saben, como Spider-Man 3, las dos primeras de Avengers, Batman y Robin. Pues el hecho es que esta versión del personaje y en esta película, así como su versión homónima de televisión, el humor y la acción y uno que otro diálogo jocoso es muy de los cómics de aquella época. Y cuenta con momentos bastante memorables, como cuando Batman se quiere deshacer de una bomba para salvar a la gente. Se nota de que Christopher Nolan se inspiró en esa escena para su versión. Hay días en que no sabe uno cómo deshacerse de una bomba. Una película con chistes divertidos, escenas de acción, con muy buenas peleas, debo decir. Una muy buena película para pasar el rato con la familia, que prácticamente lo tiene todo. E incluso hasta Batman tiene un repelente anti-tiburones. A decir verdad, nunca he sido fan de esta versión animada del Encapotado que salió en el 2004, aunque tengo que admitir que en aquel entonces, cuando era niño, lo que más me llamó la atención fue el rediseño de cada uno de los personajes y el apartado artístico, pero en sí no me ha dejado de parecer una serie animada de superhéroes genérica, descartando el drama, la psicología de los personajes y la complejidad de su antecesora. Pero ojo, con esto no estoy diciendo que esa versión del personaje sea mala, porque no lo es. Y si tuviera que destacar algo de esa serie es sin duda alguna esta película. En mi opinión personal, así debió de haber sido la serie desde un principio, con este estilo misterioso y terrorífico que va acorde con el estilo de arte gótico. En mi opinión personal, el enfrentamiento que Batman tiene contra Drácula, tanto en su primer encuentro como en el clímax de la película, me pareció bastante bueno. Y todo gracias a la animación tan fluida y la música. Además de que esta película tiene el factor del susto. Bastante creepy, debo decir, más que nada teniendo en cuenta de dónde viene la película. Además de que, como es típico de Drácula, el cual está obsesionado de la sangre, tiene un tono mucho más oscuro que la propia serie. No sé si estoy equivocado en esto porque no he visto toda la serie, pero también he notado de que en esta película han añadido armas de fuego.
esta versión de Batman no fue la primera vez en la que vimos al personaje lidiar con el Príncipe de las Tinieblas, ya que en los cómics clásicos de Batman también había sucedido ese enfrentamiento entre estos dos personajes, pero siendo honesto me quedo un poco más con esto y es sin duda alguna lo mejor de la serie de Batman. Existe un pueblo llamado Villarrica, al cual le llaman el pueblo de las dos mentiras, porque ni es una villa, ni es propiamente rica. Espero no ofender a ningún villarricense con esta analogía, pero a esta película le pasa lo mismo. Ni es propiamente de la Liga de la Justicia, ni es tan oscura como dice ser. Aún así es una película entretenida y que le da un vistazo al lado más relacionado al misterio y a la magia negra del universo DC, el cual suele ser relativamente poco explorado fuera de las viñetas, lo que se agradece que se haga aquí, ya que es vasto y muy interesante. En esta historia se juntan Batman de por medio, Satana, John Constantine, Deadman, La Cosa del Pantano, Orquídea Negra y Etrigan junto a Jason Blood para detener a Félix Fausto, de obtener la Piedra de Sueño, elemento extraído de Sandman, antes de que logre destruir la psique de los ciudadanos en un lío que la Liga de la Justicia normal no es capaz de solucionar. Quien haya leído cualquiera de estos personajes en sus cómics en sus mejores épocas, no espera encontrar el mismo nivel de escritura aquí. Si bien se respeta la historia de origen y la esencia de cada uno, está lejos del nivel de humanidad que un Moore, un Gaiman o un Ellis puedan darles. De todas formas, hay mechas interesantes, como la de Etrigan con su huésped Jason Blood, o especialmente la de Constantine con su exnovia Satana, y la relación que tienen ambos con el poder de esta y con la corrupción que siempre trae John Constantine muy a su pesar. Batman, quien nos trae aquí, lamentablemente no hace mucho, siendo su inclusión en la portada una especie de clickbait. Aún así tiene el mérito de juntar a los miembros del grupo, aunque sea de forma más o menos circunstancial, de solucionar un par de problemas menores, como salvar al amigo de Constantine en cierto punto de las parcas con algo tan simple como una inyección de adrenalina, mientras los otros buscaban opciones místicas más complejas y que no estaban dando resultados. Su negacionismo de la magia al principio, de cuyo absurdo la película es autoconsciente, y su posterior incomodidad con ella, es que está el conflicto del personaje más interesante dentro de la película, ya que nota que tiene terror a lo que no puede controlar, así como no pudo controlar la situación cuando perdió a sus padres. La verdad no soy fan del diseño de personajes de este universo animado de DC, pero tengo que admitir que en este caso ha sido un buen trabajo adaptando el diseño de los cómics a este estilo, y la opción es buena, si bien nunca me ha gustado que la magia sea como un sigilo genérico en After Effects dando vueltas en el aire. Eso es más cosa mía. Es entretenida en todo caso. No una obra maestra, pero te hace pasar un buen rato. Lo que más me encanta de esta película es que lo veo como un cruce y un cierre de entre la animación de los 90 y la de Batman Beyond. El Guasón, por medio de uno de sus astutos haces bajo la manga, utilizando su ADN y un chip especial que se apodera del cuerpo de un personaje del cual no puedo hablar porque sería prácticamente spoiler, hace que este icónico villano vuelva. Y es aquí donde el actual Batman, Terry McGinnis, tiene que luchar contra la persona de la cual Bruce Wayne temía que volviera. Al nuevo Batman lo podemos ver usando su propia forma de vencer al Guasón, demostrando que tanto Bruce Wayne como Terry McGinnis son personajes totalmente diferentes y tienen muchas cosas que aportar y cómo lidiar con sus enemigos, diferenciándolos uno del otro. Una de las cosas que más me fascinan de esta película y el por qué está en este top es porque la historia se centra en gran medida al nuevo Batman hablando e interactuando con todos los personajes de la serie animada original de Batman. La película cuenta con una secuencia de flashback muy reveladora que nos muestra uno de los momentos más inquietantes y perturbadores de esta versión animada del personaje. Entre ese momento tenemos unas escenas de persecución contra reloj de la búsqueda de uno de los Robins, y al mismo tiempo nos muestran la que quizás sea la versión más oscura del Guasón en este universo animado, dándole además al final y varias escenas un peso emocional entre el encapotado,
su sucesor y el payaso. Y si la versión animada de Killing Joke hubiera tenido esta misma calidad de tensión y emoción, hubiera sido mucho mejor. Les recomiendo ampliamente esta película animada, no les decepcionará, sobre todo la versión sin censura. A partir de ahora, en los 4 primeros puestos están las que considero no solo las mejores películas del personaje, sino unos imprescindibles que todo fan debería ver, por lo menos una vez. Ahora sí, continuemos. Si hablamos de la excelente versión animada de Batman de la década de los 90, hablamos del que es para muchos la versión definitiva del Caballero Oscuro. Y dado a su éxito, por supuesto, no podía faltar su versión película. La película nos muestra los comienzos de Batman como justiciero y desarrollándolo más a fondo en su lucha contra el crimen y como personaje. Esta película ha logrado un muy buen trabajo en mostrarnos eso, ya que a pesar de no contar con una historia de origen bien súper detallada y explicativa, eso se puede compensar por las excelentes exposiciones, las expresiones y los diálogos, además de que todo esto no solo es eficaz para el personaje de Bruce Wayne, Batman, sino para el resto de los personajes en la historia. Esta película no solo es una historia de origen, sino que también cuenta con los eventos actuales de este Batman, en la que se sitúa la película, y el ritmo se siente muy fluido. No se sienten transiciones bruscas de tiempo. Si lo comparamos con Batman Begins, por poner un ejemplo, esta película se siente mucho más emocional, ya que la historia involucra mucho mejor el aspecto dramático e incluso el romántico, con un guión mucho mejor escrito y con una gran ejecución mezclándose con los comienzos de Batman, del cual su vida amorosa se termina por un momento trágico. La historia de la película es misteriosa, es muchísimo más oscura y adulta que la animación en la que se basa, además de introducir al personaje Phantom en este universo animado, del cual su identidad secreta es un momento muy revelador, y el enfrentamiento final de Batman contra el Guasón es de los más emotivos y épicos que se hayan visto en una película, el cual debe lidiar con su némesis para proteger a las personas que más ama. Gracias a esta película y su calidad, el legado que han hecho Bruce Timm y Paul Dini de este Batman perdura hasta el día de hoy. Esta película es considerada por muchas personas como la mejor película no solo de Batman, sino de superhéroes en general. Más que nada porque en ese mismo año tuvimos 2 películas del género de superhéroes que lo revitalizaron. Uno de ellos es la primera película de Iron Man, quien empezó el conocido universo cinematográfico Marvel, y el otro es esta película. Y a pesar de que la primera me gustó, la segunda es una película con un trasfondo e historia mucho más interesante, con una mejor ejecución y conclusión. La película se toma muy en serio tanto en la historia como en los personajes, pero tampoco se toma tan en serio a sí misma en ciertas ocasiones. Esta película ha demostrado de que los superhéroes no son solo un producto que pueden disfrutar los niños o que es considerado como algo infantil, sino que también estos personajes, gracias a sus metáforas y simbolismos, son mucho más complejos de lo que la gente casual que no está acostumbrada a un cómic sabe. Y si bien Batman Begins fue la primera película el empezar esta visión del encapotado por parte de Christopher Nolan, su secuela la perfeccionó con dilemas muy apropiados que van acorde a los personajes y la época en la que se desarrolla la película. Temas como la moralidad, la anarquía o la dualidad, además de ser una adaptación libre y bien ejecutada del largo Halloween y de Killing Joke, que refuerzan más la historia de la película y los temas que toca. Las actuaciones son muy buenas, pero a quien destaco más es al impecable trabajo que nos dio Heath Ledger como una de las mejores versiones del Guasón, de la cual varias versiones que salieron después de esta lo han tomado como referencia.
Quizás un punto negativo que le veo a la película es la sustitución de la actriz que interpretó a Rachel en la película anterior por otra actriz. Y a pesar de que las escenas de acción han mejorado con respecto a su antecesora, los combates parecen hechos por robots, pero descartando esos detalles, no deja de ser una gran película del género. Y esta película la he considerado por mucho tiempo como mi película favorita del personaje, pero ese puesto la verdad es que se lo tiene merecido otra excelente película que veremos más adelante. Esta película prueba que no tienes que ser un gran fan de los superhéroes para hacer un buen trabajo con ellos. Es bien sabido que Tim Burton no lo era de los cómics de Batman antes de empezar su saga. Prueba reina es ver al superhéroe destrozando a un esbirro nada más empezar la película, lo que técnicamente permite al director utilizarlo como vehículo para lo que es bueno haciendo. Contar historias de ser rechazados por la sociedad y su modo de reinventarse. Batman es aquí un esclavo de su misión, con una dualidad que lo aleja de la posibilidad de tener una vida normal, para frustración propia y de Alfred, impotente frente a los verdaderos poderes de Ciudad Gótica. Gatúbela, mi personaje favorito de la película, sufre de una metamorfosis desde una represión personal y psicológica que la reduce a una caricatura mínima de la mujer ideal de una sociedad misógina retratada por la película, que la utiliza y reduce solo para escupirla, momento en el cual crea una segunda persona que se libera de todos los límites, lamentablemente también de los propios, lo cual la convierte en un personaje sumamente trágico que no se encuentra a sí misma. Después de eso está el Pingüino, un ser deforme, cobarde y violento, pero inteligente, fruto simultáneamente de lo peor de las esferas más adineradas y de las cloacas más subterráneas de una ciudad hipócrita y de baja memoria, que falla simultáneamente en ser monstruo y en ser humano y que se mueve por sus más bajos instintos. Finalmente está Max Schreck, el símbolo del statu quo, el verdadero villano detrás de las sombras, que no necesita irónicamente ocultarse entre ellas, un empresario sin escrúpulos, cuya manipulación y arrogancia creó al Pingüino y a Gatúbela, cuyo poder es tan obvio que nadie toma en serio al mismísimo alcalde, quien todos saben que es solo su títere. Lo mejor de la película es la estética, desde las sombras que juegan con lo absurdo en términos de realismo para darle más expresión a cada escena, pasando por todas las alegorías de murciélagos, gatos y pájaros, por el diseño grotesco del Pingüino o el provocador de Gatúbela que muestra su empoderamiento sexual y su fragmentación psicológica, que sería también su apartamento que cambia del Hellother al Helder cuando lo destroza. Finalmente, la única queja que tengo en este aspecto es que parece que Gótica es una ciudad diminuta cuando en realidad debería ser una metrópoli inmensa. Por último, la banda sonora de Danny Elfman es excelente, complementada por la canción de Siouxsie Sioux, quien es una especie de Gatúbela en la vida real. Es una lástima que la saga no haya podido seguir por acuerdos comerciales con cadenas de comida rápida. Una película de la que podría hablar horas tranquilamente. Gran recomendación. Debo de confesarles lo siguiente, no sé si haya hablado de forma general sobre mis películas favoritas de superhéroes o de cómics en algún pasado video, pero en esas ocasiones no he mencionado esta película. Y es porque esta película no me la he vuelto a ver desde hace mucho tiempo atrás, además de que nunca tuve la oportunidad de vérmela completa. No fue sino hace unos cuantos meses en los que veía varias películas del Encapotado para prepararme con este especial. Cuando pude presenciar la experiencia completa del filme, no solo la he apreciado bastante, sino que la amé y supe la gran importancia que ha tenido esta película en el género. Mucha gente hasta el día de hoy se pregunta y hace debates de cuál es la versión definitiva de Batman en live action, cuando la respuesta, sin duda alguna y sin dar muchas vueltas, está en esta película. Gracias al excelente e impecable trabajo de Tim Burton, Michael Keaton y Jack Nicholson, le dieron literalmente vida a los cómics, porque capta al máximo la esencia de los cómics, sin estar literalmente basado al pie de la letra con respecto al material original. Quizás mucha gente al día de hoy no le parezca la gran cosa, más que nada por la gran cantidad de películas del género que ha habido hasta el día de hoy
y varias adaptaciones que se han hecho del personaje después de esta, pero hay que tener en cuenta que en su momento no habían muchos referentes del género, más allá del Superman de Richard Donner. La ambientación de la película, su dirección artística, su narrativa visual y sobre todo ese juego de sombras y luces que se utilizan para esta película nos dice muchas cosas de la misma, de forma muy sutil. La ciudad gótica de esta película no solo luce así para que se vea muy adaptable a la gran pantalla con un look parecido al cómic, sino porque se ve así para darle a entender al público de que el universo y mitología de Batman no es normal y es un universo alternativo completamente alejado de la realidad. Su ciudad no es normal, así como sus ciudadanos. Los criminales son representados como cobardes y supersticiosos, mientras que los villanos son representados como auténticos monstruos abominables. Bruce Wayne era un chico normal, hasta que su ciudad lo moldeó en un fenómeno más del montón, y decide convertirse en Batman, no por resentimiento, sino porque siente que debía hacerlo, porque si él no lo hace, nadie más puede, para hacer lo que su ciudad necesita, sea apoyado por la misma o no. La película está plagada de simbolismos y metáforas que definen magistralmente a sus personajes, además de tener exposiciones visuales muy hermosas y escenas acompañadas del espectacular soundtrack de Danny Elfman. Ahora, para mi gusto, la mejor interpretación que ha tenido el personaje en una actuación de voz ha sido la de Kevin Conroy, pero para mi gusto, el mejor actor que ha interpretado a Batman en una adaptación en live action en general es la de Michael Keaton, por saber dar un gran balance como el multimillonario Bruce Wayne y como el vigilante nocturno. Mucha gente se queja porque físicamente no se parece a Bruce Wayne, pero se enmenda con su gran actuación y el sentimiento que le pone a su personaje, siendo en mi opinión el mejor actor que ha sabido transmitir lo que es ser como el personaje de Batman, además de tener un traje muy imponente y amenazante que lo hace parecer una criatura a temer, y el tono de sus colores apagados se mezcla con la oscuridad de Ciudad Gótica. El guasón de esta película representa todos los antítesis del héroe, además de ser una caja de sorpresas del cual uno no sabe qué está tramando. Es la esencia del personaje, del que constantemente traerá problemas a la ciudad que Batman juró proteger. Tan icónica es esta versión del personaje que ha servido de inspiración para las animaciones y varios videojuegos, además de las interpretaciones más actuales del personaje. Esta película tuvo la buena suerte de que sus versiones de videojuegos hayan sido en general de muy buena calidad, incluyendo su secuela videojugabilística con una ambientación claramente inspirada en esta película. Si no fuera por esta película, no solo no hubiéramos tenido la excelente versión animada de los 90 o de Dark Knight, sino que tampoco existirían otras grandiosas películas del género. Así de poderoso es el legado de esta película, la cual cambió las reglas del género para siempre, y la imagen de cómo la gente veía a Batman en una versión en live action en aquel entonces, descartando la colorida versión de los 60 para hacer una adaptación más parecida a la de los cómics originales de finales de la década de los años 30 o la de la novela gráfica de Killing Joke, de la cual Tim Burton se inspiró para esta película. Por lo tanto, Batman de 1989 no solo es mi película favorita del personaje, sino además mi película favorita del género. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, dejen en los comentarios cuáles son sus películas favoritas de Batman, ya sean en live action o en animación, que yo con mucho gusto los leeré. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video y recuerda suscribirte a mi canal si te gusta el contenido que hago.